¿Quieres una espada, Thorfinn? Son para matar personas. Piénsalo bien. ¿A quién quieres matar? Thor cae bajo una lluvia de flechas. La transformación culmina cuando grita reclamando la vida de Askeladd. Antes de morir, Ragnar dice algo fundamental, y es que el principal enemigo de Canuto no es otro reino, sino su propio padre, por lo que el grupo termina volviéndose contra Askeladd. Conocer lo correcto implica responsabilidad, culpa y sufrimiento, y como seres imperfectos, nunca estamos a la altura de ese ideal. Si Canuto no se convertía en un rey digno de seguir, lo abandonaría. Y al final, tenía razón. Todo esto se enlaza de forma muy potente con el combate entre Thorfinn y Thorkel. Aquí Thorfinn, con ayuda de Askeladd, diseña un plan para derrotarlo, por lo que Thorfinn encesta una patada en el oído o quijada de Thorkel, dejándolo momentáneamente noqueado. Thorfinn aprovecha esta apertura para matarlo, pero es detenido por los hombres de Thorkel. Al final lo importante no fue el resultado del combate, sino la reacción de Thorkel, ya que se muestra profundamente frustrado. Odia perder, sí, pero lo que más detesta es ganar con trampas, por lo que el hecho de que sus propios hombres lo salvaran le parece injusto. Una victoria así no le sabe a nada. La frustración es tal que acepta la derrota y decide dejar libres a Thorfinn y Askeladd. Justo en ese momento aparece Canuto, y en este momento voy a detenerme para explicar un poco el dilema político que él representa. Me acabo de dar cuenta que mi taza está aquí, que tengo una cuchara porque adentro tenía chocolate. Cuando el rey tuvo a sus dos hijos, eligió como sucesor a Harald. El problema es que, dentro del reino, siempre existen facciones con intereses distintos. Aquellos que no estén de acuerdo con Harald, como rey, comenzarán a ver a Canuto como alternativa. No porque crean en él, sino porque es un candidato ideal para ser manipulado. Un rey de nombre, mientras que otros gobiernan en la práctica. Canuto era útil precisamente porque no opinaba, no resistía y parecía fácil de controlar. Esa era su función política. Por eso su padre quería verlo muerto, pero no podía matarlo abiertamente. Asesinar a un príncipe genera incertidumbre y la incertidumbre provoca inestabilidad, pérdida de apoyo e incluso riesgo de derrocamiento. Todo esto forma parte de la lógica interna de las tramas de poder. Si quieren ver algo como esto, pueden verse Game of Thrones, misma serie de vikingos en Netflix, justamente aborda todos estos temas, entonces muy bueno. Lo relevante aquí es que Canuto llega a este punto sin cartas reales a su favor. No tiene ejército, no tiene respaldo político y no tiene aliados. Pero justo por eso no tiene nada que perder, así que es completamente honesto con Thorkel. Canuto le explica que su vida no le vale al rey, o sea, a su padre. No sirve como rehén, no sirve como moneda de cambio. Si Thorkel quiere enfrentarse al rey, lo más conveniente no es usar a Thorkel como prisionero, sino proponerlo como rey. Solo así Canuto adquiere valor político. Esta decisión se cruza con algo fundamental y es la profunda insatisfacción de Thorkel hacia su propia vida. Thorkel acepta seguir a Canuto no solo por conveniencia, sino porque ve en él a un líder claro. Canuto sabe qué quiere, cómo lo quiere y qué considera correcto. No conocemos aún sus planes a fondo, pero sí sabemos algo importante, que es cristiano y está profundamente molesto con la idea de usar la vida de las personas. Exactamente lo contrario a su padre, quien fue capaz de sacrificar a 4000 hombres solo para intentar matar a su propio hijo. Ahora, para explicar la decisión de Thorkel, regresamos al combate que tuvo con Thorfinn, y es que durante ese combate le pregunta si sabe que es un verdadero guerrero, y ninguno de los dos lo sabe con certeza, pero ambos escucharon esa idea de la boca de Thors. Thorfinn vive una vida solo para matar a Askeladd y vengar a su padre. Thorkel, en cambio, lleva más de 50 años peleando y a lo largo de la serie parece un loco sediento de sangre, pero poco a poco entendemos algo distinto. No le encuentra valor a su vida fuera de la guerra. Pelear es lo único que lo hace sentirse vivo, y en ese sentido Thorkel también es un esclavo pero de la batalla. Por eso abandonó a los vikingos para pelear en su contra, ya que pelear con los ingleses era demasiado fácil. Las batallas sencillas lo deprimen, por eso disfruta tanto pelear con Thorfinn, porque es difícil de ganarle. Thorkel incluso confiesa que se arrepiente de no haber seguido a Thors, ya que él descubrió que es ser un verdadero guerrero. Además, se veía pleno, en paz y feliz. Lo que tenía le bastaba y no necesitaba guerras, dinero ni liderazgo. Thorkel revela que Thors pudo haberse convertido en el líder de los vikingos. De hecho, era el principal candidato, pero rechazó el puesto cuando decidió irse. Todo esto ocurrió cuando Thors tuvo a su primera hija. Ahí encontró una razón para vivir distinta, su familia. Desde el punto de vista de Thors, abandonar la guerra tenía todo el sentido. Él sabía qué significaba matar, pelear y ganar, y no encontró valor ahí. Por eso se fue. Thorkel, en cambio, nunca encontró esa paz, y por eso está lleno de arrepentimiento. Así que cuando decide seguir a Canute, lo hace con la sensación de no repetir el error que cometió con Thors. Cabe recalcar que todo esto es exactamente lo que Askeladd quería que ocurriera: estar del lado de alguien que le deba favores y con ello asegurar la protección de Gales. El rey había armado todo para que Canute muriera. Sin embargo, Canute regresa al reino acompañado del mayor problema que existía: Thorkel y su ejército. El obstáculo principal queda neutralizado por el propio Canuto. Lo
que lo deja muy bien parado frente al reino y demuestra su resiliencia. A partir de aquí será un poquito más general. Si quieren ver a fondo la trama política de Canuto y el reino, véanse la serie. Yo me enfocaré en el análisis de los personajes. Y para entenderlos tenemos que hablar de la estructura de la serie, la cual en estas alturas queda clara. Thorfinn es el protagonista, su padre es asesinado y su único propósito es vengarlo. Para hacerlo permanece cerca de Askeladd, el hombre que lo mató. Como la vida de Thorfinn gira alrededor de Askeladd, la historia pasa a manos de Askeladd. Y, como Askeladd quiere proteger a Gales, se convierte en vasallo de Canuto. Por eso la trama empieza a girar en torno a Canuto, del mismo modo que antes giraba alrededor de Askeladd. Otro punto clave es la cosmovisión de Canuto, que ahora cobra sentido completo. Ese mundo idílico llamado Vinland, mencionado primero por Leif Erikson y luego por Thors, es idéntico al Jardín del Edén. Canuto entiende que la humanidad fue expulsada de ahí al pecar, y ve con claridad todo lo que eso implica: personas perdiendo amigos, padres e hijos enfrentándose y guerras inevitables por el poder. Así que Canuto ve a Dios como una figura que observa todo sin intervenir, y se pregunta, ¿dónde no ocurre nada de esto? Y ese lugar es Vinland, o el Jardín del Edén, justo el mundo que Canuto quiere recuperar, y por eso está molesto con Dios. 神はこうしている今も我々を見ていらっしゃるのだろうな。友を失い親と子が殺し合う、そんな様の全てを天空の高みから見下ろし、許せぬ。私はこの地上に楽土をつく。豊かな生きることに苦しむ者たちの理想郷を。 Otro momento fundamental es el primer encuentro entre Askeladd, Canuto y Thorfinn con el rey. El rey advierte a Canuto sobre el peso de la corona con diálogos brillantes, además de que es la primera vez que vemos su rostro. Justo Askeladd, que se jacta de leer a los hombres, nota que el rey está cansado. El propio rey reconoce en Canuto la misma mirada que él tuvo alguna vez, pero lo más importante es la reacción de Askeladd. Por primera vez lo vemos genuinamente molesto. La razón es la forma despectiva en la que el rey se refiere a su madre. Esto deja claro que la lealtad que tiene Askeladd hacia Gales es absoluta, porque su única conexión real con ese pueblo es su madre. Después de esto, la historia avanza hasta el encuentro entre Askeladd y Bjorn. Bjorn, al proteger al príncipe, resulta gravemente herido. Su muerte, al ser inevitable, pactan un combate. Durante esta escena entendemos algo crucial. Askeladd se percibe a sí mismo como galés. Aunque haya peleado abiertamente con vikingos, siempre los odió por haber sometido al pueblo de su madre. De hecho, cuando sus hombres lo traicionan, les dice abiertamente que los odia. Bjorn le reprocha esto y le dice que él solo quiere ser su amigo. Inmediatamente Askeladd hace el primer ataque, lo hiere en el pecho, pero de inmediato se disculpa por no haberle dado en un punto vital, ya que no quería hacerlo sufrir. Y Bjorn, como vikingo, quería morir en combate y no en una cama. Acá vemos algo rarísimo en Askeladd: tristeza. Es un personaje que siempre está sereno, calculador, frío. Controla perfectamente lo que siente, pero el tema de su madre y Bjorn son los únicos puntos donde lo vemos vulnerable. Askeladd admite que Bjorn fue, efectivamente, su único amigo. Después de matarlo y despedirse de él, Askeladd entra en una calma extraña. Thorfinn nota que está actuando distinto. Askeladd provoca a Thorfinn aventando su espada y lo invita a atacar. Thorfinn se siente humillado por esta acción, así que actúa de forma impulsiva, ataca de forma molesta y termina peleando mal. Y tenemos un combate lamentable. Thorfinn no conecta un solo golpe. Thorkel mismo dice que eso ni siquiera es una pelea. Aunque Thorfinn es un gran guerrero, Askeladd lo conoce demasiado bien. La serie nos muestra que pese a todo el crecimiento físico que tuvo Thorfinn, sigue siendo el mismo niño que peleó contra Askeladd por primera vez. El resultado es idéntico. Tras la golpiza conocemos un poco más del pasado de Askeladd. No entraré en detalles, pero lo esencial es esto. Askeladd le explica a Thorfinn por qué siempre pierde. Le dice que pierde los estribos y así jamás ganará, ni siquiera estando sano. Para rematar con te enseñaré cómo matar a alguien que odias. Ahí descubrimos que Askeladd odiaba a su padre por usar a su madre como esclava. Ella le hablaba de Artorius, un héroe que vendría a salvarlos. Pero dicho héroe nunca llegó, y en uno de los delirios de su madre, ella creyó que el héroe era el padre de Askeladd, quien, al verla mal, simplemente iba a matarla. Y Askeladd la defendió. Y ese fue el momento en el que Askeladd entendió que nadie vendría a salvarlos. El momento en el que se convierte en un hombre. Su padre, al ver su habilidad con la espada, le dio un lugar en su mesa, no como bastardo, sino como otro hijo. Pero cuando Askeladd tuvo la oportunidad, mató a su padre mientras dormía. Luego de eso, Thorfinn, al quedar todo golpeado, está indispuesto para la junta con los dirigentes de Dinamarca, quienes tendrán una ceremonia para decidir cómo procederán a partir de ahora. En esa junta, Canuto presenta a Askeladd y Thorkel como sus vasallos. En la toma de decisiones, se elige a Canuto como gobernador de Mercia, una región muy próspera en Inglaterra. Esto ocurre gracias a que Askeladd simuló un intento de asesinato contra el príncipe
haciendo que todos creyeran que el rey lo había orquestado. Esto lo obliga a beneficiar a Canuto y de paso disipa las sospechas de que ya había elegido a Harald. Después, para mala suerte de Askeladd, el rey elige a Gales como el próximo lugar a atacar, únicamente porque sus dirigentes no aceptaron convertirse en sus vasallos. Por un segundo el rostro de Askeladd se desfigura, esto es notado por Floki, quien le avisa al rey que podría existir alguna conexión entre Askeladd y Gales. Cuando Askeladd pasa al frente para recibir su recompensa por haber salvado a Canuto, le pide al rey que reconsidere atacar Gales. Da varias razones de que no conviene y los dirigentes parecen estar convencidos, a lo que el rey se acerca y le plantea un ultimátum: Gales o Canuto. Le ofrece proteger a Gales si Askeladd le entrega la cabeza del príncipe. Antes de que Askeladd pueda siquiera considerar la oferta, el rey comenta que lo investigó y descubrió su conexión con Gales. Aquí se entiende que realmente está blofeando, ya que no conocía realmente el vínculo que tenía Askeladd con Gales, pero lo importante es que remata con un comentario desafortunado. Menciona que la madre de Askeladd era de ahí y suelta que lo único bueno que exporta Gales son esclavos. Esto destruye completamente a Askeladd. Podría decir que, aunque tenía la posibilidad de elegir una opción más conveniente, ya no soportaba otro insulto hacia Gales. Había agachado la cabeza demasiado tiempo, había convivido toda su vida con vikingos y no podía más. Así que decide convertirse en el sacrificio que Canute necesitaba. Con Harald fuera del país, la muerte del rey convertía automáticamente a Canuto en el dirigente, al menos por un tiempo hasta que Harald regresara y los líderes eligieran al nuevo rey. Así que Askeladd, después de insultar al rey y a los vikingos, lo mata. Y al hacerlo se sentencia a muerte. En ese momento Canuto entiende que Askeladd lo eligió a él, al mismo tiempo que eligió a Gales, ya que confiar en el rey no le aseguraba que realmente protegieran a Gales. Mientras todo esto ocurre, Thorfinn termina en una celda. Ahí lo visita Leif Erikson, que le suplica que regrese. Le dice que entiende su lucha y luego intenta persuadirlo hablándole de Vinland, pero la idea es clara. Le dice que es el lugar al que su padre habría querido ir y que quizás en Islandia no les espera nada, pero en Vinland sí podrían ser felices, ir a un lugar al que su padre le habría gustado. Thorfinn, roto por haber perdido otra vez con Askeladd, acepta ir con Leif Erikson. Sin embargo, al ver una paloma decide regresar y al notar a los guardias alterados, se asoma y descubre a Askeladd luchando contra todos él solo. Esto pone histérico a Thorfinn, teme que lo maten e intenta intervenir, pero Thorkel, en una conversación con Canuto, le dice que debe controlar a su perro, por lo que Canuto se acerca y apuñala a Askeladd. La herida es grave y Askeladd cae. Los dirigentes lo ven y celebran que quien mató al asesino del rey fue Canuto. Políticamente, esto lo coloca como el principal candidato a convertirse en el rey. Era justamente lo que habían acordado como lo más conveniente. Para bien o para mal, el plan de Askeladd sale favorable, pero a un precio altísimo. Y por último tenemos a Thorfinn, nuestro personaje principal, completamente destruido. Su único propósito en la vida, a lo que le dedicó tantos años, era matar a Askeladd. Thorfinn le grita que no puede morir así y Askeladd le hace la pregunta central: ¿cómo vivirás tu vida después de mi muerte? Ni siquiera Askeladd sabe qué va a hacer Thorfinn. Y de hecho, a opinión personal, creo que Thorfinn, si hubiera matado a Askeladd, no cambiaba el vacío. O sea, Thorfinn dedicó su vida a eso, pero estoy seguro de que, como Thorkel, se habría sentido insatisfecho incluso si lo lograba. Y me parece irónico, pero quizás lo mejor para Thorfinn fue no ser quien lo mata, porque eso no lo habría sanado. Y creo profundamente que el fracaso enseña mucho más que las victorias. Y eso es lo que Thorfinn recibe: fracaso. No pudo cumplir con su deseo de matar al hombre que mató a su padre. Retomando la pregunta, Askeladd le dice a Thorfinn: ¿cómo piensas vivir tu vida, Thorfinn? Después de eso, por primera vez, Askeladd le dice a Thorfinn algo que le conviene. A diferencia de toda la serie donde lo usaba para su beneficio, aquí tiene compasión, no se burla, no lo empuja a sufrir más y entiende perfectamente el odio de Thorfinn. Y luego le recuerda su identidad, le dice quién es él, algo que siempre repite Thorfinn, pero que no lo vive. Y digo que no lo vive porque ¿qué podría representar ser el hijo de Thor? Y eso es justamente lo que le dice Askeladd. Le representa o le trata de explicar qué significa ser hijo de Thor. No de forma literal, no le dice el hijo de Thor hace esto, sino que al decirle que es hijo de Thor y acompañarlo con vivir su vida de diferente manera, se asocia que el hijo de Thor debería de comportarse diferente, porque es el hijo de Thor. Por eso Askeladd le dice: no te quedes aquí en este lugar aburrido, refiriéndose a la guerra, la política y la gente matándose por intereses económicos y personales, casi siempre intereses vanos. Le dice que se vaya más allá del mundo al que fue Thor, y remata: eres el hijo de Thor. Con el mundo más allá se refiere evidentemente a Vinland, porque Islandia le quedó corto y justamente el pasado de Thor lo alcanzó. Luego suelta el cierre perfecto. Le dice que la verdadera lucha de Thorfinn es descubrir qué es ser un verdadero guerrero.
Y después, Askeladd muere. Aquí quiero hablar de la identidad y por qué digo que Askeladd le recordó a Thorfinn quién era. Lo que Thor deseaba para Thorfinn era precisamente lo que él consiguió, una plenitud genuina que nadie más en esta serie tiene. De hecho, el propio Thor fue esclavo de su pasado y cuando ese pasado lo alcanzó, murió. Ahora Askeladd le habla de cumplir su destino. Ojo, yo no creo que exista el destino, ni soy determinista, no creo que estemos destinados a algo en específico, creo que sobre la marcha nos vamos construyendo, pero justo por eso el consejo encaja. Askeladd le dice que no desperdicie su vida donde su padre estuvo tanto tiempo. El propio Askeladd se quedó ahí toda su vida, con la diferencia de que él sí tenía un propósito real, que era el proteger al pueblo de su madre, junto con Canuto, que tiene una razón real para estar ahí. Y digo razón real a intereses que no son vanos, ya que Canuto tiene la intención de crear un mundo idílico en la Tierra y Askeladd quería proteger la tierra de su madre. Cuando sabes quién eres, cuando tienes claro qué estás dispuesto a hacer por lo que amas o anhelas, actúas en consecuencia. Thorkel probó de todo y se quedó vacío. El rey, por otra parte, tiene la corona, pero es esclavo de ella. Es alguien que alguna vez tuvo la mirada que hoy tiene Canuto, pero el poder lo corrompió y terminó intentando matar hasta su propio hijo. Y Thorfinn, teniendo el padre que tuvo, un hombre bueno, familiar y compasivo, como se vio incluso en su reacción con el esclavo que rescató. Con esa referencia, terminó convirtiéndose en un peón del odio y la violencia. Por eso creo que lo mejor que le pudo pasar fue no matar a Askeladd, porque ahí no estaba su realización. El personaje no se conoce y tiene que conocerse para poder entenderse. Y aquí meto un concepto interesante propuesto por Carl Jung. Él hablaba de la sombra, la parte de nosotros que no entendemos o que no tenemos presente. Deseos, miedos e impulsos que nos mueven sin que los nombremos. Parte de la realización personal de cada persona es entender qué es lo que quieres, por qué lo quieres y vivir de forma consecuente, sin hipocresía. Cuando te conoces, cuando sabes qué estás dispuesto a hacer por lo que consideras bueno o malo, empiezas a vivir realmente tu vida. Canuto lo dice con claridad: si para construir ese lugar utópico debe convertirse en un demonio, lo hará. Porque entiende lo que tiene que sacrificar. En cambio, Thorfinn no quiere pensar en su madre y su hermana porque sabe que está mal y que Thor no querría eso. Por eso no lo piensa, evita el tema. Lo reprime, no confronta a su sombra. Tras la muerte de Askeladd, Thorfinn pierde la cabeza. Su mirada es la de alguien que perdió todo. No sabe qué hacer con su vida, ni sabe qué no hacer, por lo que lo único que le queda es intentar matar al tipo que mató al hombre que él debía matar. Thorfinn es detenido, Canuto asume el reino y Thorfinn es arrestado hacia afuera. Lo vemos aferrarse a lo que fue su destino durante 11 años, casi toda su vida porque tiene alrededor de 17 años. Se aferró tanto que estiró su brazo y abrió la mano como intentando sujetarse de algo, pero para agarrarse de algo tienes que soltar lo que ya tienes y lo que suelta es la daga de Thor, la misma con la que quería matar a Askeladd. Y mientras cae, vemos toda la temporada resumida en su reflejo. Se acabó, no como Thorfinn quería, pero se acabó. No cumplió lo que quería y ese gesto, soltar la daga intentando sujetar su destino, cierra por completo el arco de Thorfinn. Luego hay escenas que no entiendo que conectan con la segunda temporada, pero no la he visto. Y con esto cierro mi análisis. Vinland Saga me encanta porque construye su historia desde el punto de vista de alguien que quiere intervenir pero no puede. Ese espectador es Thorfinn. Él observa, pelea, sobrevive, pero nunca decide realmente el rumbo de la historia. Vive siguiendo a otro. Ese otro es Askeladd, el verdadero motor de esta primera temporada. Es el personaje con más peso narrativo, todos giran a su alrededor, y la serie lo sabe. Por eso mismo, la historia lo elimina, no como castigo ni como redención, sino para que todo se despida de él, se desmorone. Cuando Askeladd muere, todos salen disparados de su órbita. Canuto queda solo, cargando por primera vez un mundo que ahora le pertenece. Thorfinn pierde el único propósito que lo había definido, y Askeladd consigue lo que quería, que Canute, el próximo rey, proteja a Gales. Esta primera temporada está construida para llevar a Thorfinn a un punto de no retorno, y después arrebatarle exactamente eso que lo llevó hasta ahí. La serie no da una nueva respuesta, lo deja vacío, y ese vacío es deliberado, obviamente está escrito así. No sé de qué va a tratar la segunda temporada, no sé cómo Canuto intentará convertir su mundo en la utopía que imagina, ni sé qué hará Thorfinn ahora que ya no sabe para qué vivir, pero son justo las pestañas o historias que la misma serie deja abierta, así que espero ver cómo se desarrollan. Esto fue mi análisis de Vinland Saga. Si les gustó, muchas gracias por haber visto hasta acá, quien sea que haya visto este análisis completo, así que muchas gracias. Yo me despido. Bye.